Hola, saludos capitalistas. Hoy en Examinando al Inversionista, este proyecto donde entrevistaremos a los principales referentes de inversiones en bienes y raíces y crecimiento personal para generar ingresos y lograr la libertad. El día de hoy estaremos con una persona encantadora y escritora de Cosas de Ricos. Ella es Anne Millet, una escritora que hemos forjado una amistad. Ella actualmente está en Madrid y hoy nos va a hablar un poco sobre lo que fue su experiencia como escritora y qué la llevó a ella a iniciarse en las inversiones de inmuebles. Hay una pregunta en el libro muy interesante que me quedó muy marcada y la pregunta es, ¿se puede vivir de otra manera? Es una pregunta bastante interesante. Bienvenida, Agni, hoy a esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por entrevistarme, Gregorio. Estoy encantada de participar en tu canal y, como bien dices, hemos forjado una pequeñita amistad que un poco fue a raíz de un encuentro que tuvimos Sí. de inversores, que fue estupendo el encuentro, y desde entonces pues hemos seguido en contacto y me encanta tu canal y todo lo que expones ahí, así que encantadísima de compartir el día de hoy contigo. Yo encantado de entrevistarte porque de verdad nos conocimos y tengo tu libro, lo leí, me encantó, te dije que no sé si te lo decía o no, pero me reí muchísimo porque digamos que el libro enfocaba un poco a como la mayoría empezamos, pues entonces la risa que da un poco es todos los tropiezos que tenemos que pasar o esas decisiones que tenemos que tomar a la hora de decir que se puede vivir de otra manera. ¿Eh? Entonces, eso es lo que me ha llevado a querer conocerte mucho mejor y, por supuesto, a querer hacer esta entrevista para que otras personas también lean el libro y también, por supuesto, se aboquen a la inversión en bienes y raíces. Ujú, eso es, Bien, eso es. y entonces, Anne Millet, ahora actualmente, bueno, como dije, vives en Madrid, ¿no? ¿Es correcto? Ujú, eso es. Bien. Sí, sí. ¿Y tu profesión cuál es? ¿O tu oficio? ¿A qué te dedicas? Pues no me dedico a nada relacionado con el mundo inmobiliario, sino soy totalmente ajena. Más bien trabajo en un hospital, trabajo como sanitaria y mi marido es ingeniero industrial. Entonces, digamos, somos gente que tenemos nuestros trabajos por cuenta ajena y bueno, pues hemos intentado crear un pequeño patrimonio, pero bueno, pues poco a poco con conocimientos básicos, pero ya te digo que trabajamos eso en el mundo de la ingeniería y de la sanidad. Sí, yo creo que también hicimos un feeling porque, bueno, yo también me dedico desde el punto de vista hospitalario, sanitario, y también teníamos digamos, ese feeling entre nosotros porque digamos que estamos en el mismo ambiente laboral. Sí, Bien. nos comprendemos mejor, yo creo. Bien, y nada, otra pregunta. ¿Y cómo surge este libro? A ver, me estuviste explicando la otra vez, Pues pero quiero que lo digas tú su ahora. bueno, surge un poco, aparte de por la experiencia que hemos ido adquiriendo con los años y un poco que no lo he visto reflejado en los libros, ¿no? Los libros que puedes leer que están en el mercado que están muy bien, son más profesionales, más de hacer números, pero cuentan menos de experiencia. Pero sobre todo fue un poco a raíz de unas conocidas, dos mujeres de mediana edad, que entre ellas no se conocen, pero tienen una situación muy parecida, que son mujeres, pues, muy luchadoras, eh, pero que no les gusta su trabajo. En este caso, de hecho, lo odian, ¿no? Y tienen sueldos bajos y tal, tienen cargas familiares. Sin embargo, tienen inmuebles. Tienen por casualidad, pues, una que se le compró de soltera, otra que tiene heredada, y no quieren, no lo ven como una alternativa. En vez de estar aguantando con el trabajo que tienen ya, incluso alguna de ellas, simplemente poniendo en alquiler sus inmuebles, podrían tener una calidad de vida mucho mejor de la que tienen ahora, ¿no? Entonces, la idea es un poco, pues, empujar a gente que tiene esa situación,
que está empezando, que no tiene mucha idea, pues, pues a que dé ese primer paso y que pierdan el miedo. Sí, ahora que comentas eso, tengo algunas compañeras de trabajo que incluso sacando algunas cuentas, recuerdo que una tenía 5 inmuebles. Cinco Hostia. inmuebles porque, bueno, uno era del esposo, otro era la casa de la playa, la otra era que sí, la casa de campo, pero también la mamá falleció o el padre fallecieron y se quedaron con una Ujú, herencia, una casa con un terreno muy grande, más la casa habitual. O sea, y estas personas, al ver que a lo mejor uno, por lo menos en mi caso, que he empezado a invertir también, te empiezan a contar ese tipo de cosas y tú dices, pero ¿por qué no lo alquilas? O sea, ¿por qué estás tan estresada? ujú, Y a veces es ese miedo, bueno, todos tenemos miedo al empezar, por supuesto, pero mm, podemos darnos cuenta que estas personas, que lo que falta es educación financiera. O sea, sí, es lo básico para poder mm, empezar a generar ingresos, por supuesto. sí, sí, eso es. ¿Y dónde surge ese gusanito de esta inversión de inmuebles? Cuéntanos un poco. Pues, bueno, se debe sobre todo a mi marido que tenía un inmueble que había comprado con un familiar, que era de eso vacacional, ¿no? Que tenían en un pueblo en Extremadura y que lo visitaba poco, muy poco. Y de hecho, como lo visitaba tan poco, a lo mejor una vez al año, pues hubo un momento que pues que hubo como una raja así en uno de los pilares y entonces empezaron a aparecer averías y tal, y claro, eso el problema es porque no hay nadie en casa. Claro, eso es el Entonces, problema. claro, entonces la mejor manera de que alguien controle eso es que haya un inquilino. Entonces, bueno, él cambió esa mentalidad y, y entonces pude ver un poco el proceso de cómo es el alquiler. Eso es. Y entonces, también por casualidad, pues en aquella época, que como te comentaba, mi marido es ingeniero, pues estaba colegiado y le enviaron por correo un libro que se llama Las tres decisiones de ser libre financieramente, de Luis Pita, que es un autor español. Entonces, en ese libro que te da varias ideas, pues nombra el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Entonces, bueno, ya sabes que a partir de ahí, todo el mundo que lee el libro este, como Sí, que se le cambia el lo chip, ¿no? certifico. Sí, sí, Yo lo leí y me comió la cabeza. O sea, eso es. y Ujú, por ahí empezó casi todo. Este Luis Pita, lo he escuchado y algunas, sabe que después que uno empieza en el mundo de las inversiones y ve videos y ve todas estas cosas, te van mm, llegando mucha publicidad, ¿no? Y Luis mm, Pita lo he visto por allí en alguna publicidad, ujú, y habla sobre todo de la libertad financiera, es lo que habla sobre en mm. la publicidad esta que tiene. Voy a buscar esto, ahora después lo dejaremos por aquí apuntado para que otras personas también lo busquen. Sí, es más sobre el ahorro, como dices tú, la libertad financiera, el ahorro. Luego ya pasas a Kiyosaki, que es más sobre inmuebles. Exacto, sí. Y bueno, en tu libro comentas varias cosas que iremos tocando punto a punto. Y bueno, hay algunas de estas cosas que lo acabas de decir hace un momento, que estas personas, o muchas de las personas que trabajan o que tienen ingresos, digamos, medios o bajos, la mayoría odia su empleo. Entonces, Ujú, cómo se siente uno cuando va a su empleo y este empleo no es que lo odiemos, sino que a lo mejor no llena las expectativas que todos deseamos en el momento? Creo que nos ha pasado a todos, a lo mejor ujú, también posiblemente me ha pasado a mí por una de las razones de la que soy inmigrante, es aparte de ujú, la situación de mi país, pues también el hospital donde trabajaba o donde he trabajado, pues no llenaba ni las ujú, expectativas profesionales, ni tampoco las expectativas económicas en ese momento. ujú. Eso es. O sea, a veces no es, como bien dices, no es solo el empleo, sino son las circunstancias. Entonces, depende. Yo en mi caso, es verdad que he trabajado en diferentes sectores. Ahora estoy en el sanitario, pero he estado también en el tema energético, he estado en educación, he estado en hostelería. Y bueno, y con la gente que tratas a diario, pues
tiene diferentes empleos y ves que adolece de lo mismo, ¿no? El problema está en que no trabajas como quieres, cuando quieres, ni donde quieres. Sí, Entonces, tienes esa sensación de que estás ninguneado, de que, por ejemplo, si quieres pedirte vacaciones, tienes que pedir permiso. Si quieres tomarte un día libre porque a ti te da la gana, tienes que pedir permiso, o yo qué sé, o incluso hay circunstancias personales, familiares, que conforme van pasando la edad, pues si tienes que cuidar de un familiar, los hijos, los padres se hacen mayores, lo que sea, tienes que pedir permiso. Entonces, eso poco a poco te va haciendo mella, ¿no? Entonces, buscarte otro tipo de ingresos creo que es lo que te permite vivir un poquito más acorde a lo que tú quieres, ¿no? Un poco esa. claro. Al Mm, final, bueno, hay muchos videos de que dicen de que invierte sin dinero, al final se necesita dinero. O sea, yo siempre mm, lo digo en mis ujú, podcast, y una de esas frases que dice Donald Trump es que si vas a mm, tener un empleo, que ese empleo sea para comprar activos que te generen ujú, ingresos para renunciar a ese empleo y, por supuesto, ser libre, que es lo que la mayoría de las personas deseamos, pues porque no hay que pedir permiso, si quieres darte un viaje, si quieres visitar a un familiar, pues siempre tienes que estar, digamos, anclado a este tipo, a este empleo que no te permite hacer lo que de verdad quieres hacer, sea pintar, sea irte de viaje, sea irte de vacaciones, sea ujú, lo que sea. Entonces, todas mm, estas cosas hacen que las personas se sientan cada vez más frustradas, por supuesto. ujú. Bien. Entonces, Eso cuando es. estamos hablando un poco de Kiyosaki, hay un mantra que dice Kiyosaki, es el mantra de la era industrial, ¿no? Que habla de Ujú, estudia una buena profesión, trabaja en una buena empresa, escala en la compañía, compra una casa y un coche, ten una familia, espera la jubilación y luego, después que te jubiles, vive tu vida. ¿Qué opinas ujú, de este mantra que, bueno, prácticamente nos inocularon a mm. la mayoría de las personas que ya tenemos una cierta edad, por lo menos de a partir de los 30 a 35 años? Creo que en nuestras casas, en nuestras familias, nos había inculcado siempre eso. Creo que, y habla mucho de la mentalidad de la era industrial, cuando las empresas contrataban a los empleados para toda la vida, literalmente. Claro, pero es verdad que eso en la época industrial funcionaba, ¿no? Antes tú conocías que lo que bien dices, ¿no? Que alguien empezaba a trabajar en una empresa y se jubilaba ahí y era la empresa la que le cuidaba, ¿no? Sí, Ahora ya no. y tenían una buena pensión, pero actualmente eso no Ya, funciona así. efectivamente, ya no tenemos, hay un problema con el tema de las pensiones, hay un problema también si tú estás en una compañía y quieres escalar y simplemente que te den unos 200 euros más al mes, implica a lo mejor que te den muchísima responsabilidad, que no, eso, esa subida de sueldo no concuerda con la responsabilidad y el tiempo que tienes que emplear, y eso simplemente, por ejemplo, 200 euros al mes, lo puedes conseguir con alquilando un inmueble con una hipoteca. O sea, te puedes tener con un cash flow. O sea, yo creo que Correcto. eso ya no funciona, vamos. No está vigente ya actualmente en No, yo nuestra creo que no. vida. No. Claro, como lo dice, haces una hipoteca, tienes un cash flow de 100 200 euros, pero es que al final el inmueble se está revalorizando y el inmueble se Ujú, está pagando. Y mm, posiblemente en 5 años ese inmueble ya no te deje 100 euros, sino que te deje a lo mejor 300 euros de cash flow, porque obviamente ujú, los alquileres van a ir subiendo y la demanda también. Entonces, todo esto es a largo plazo, siempre hay que verlo así. No ujú, como en otras cosas que hemos hablado, no nos vamos a hacer ricos con un inmueble o con dos alquileres. Eso es mm, pensar tener muchas ilusiones, pero son mm, cosas que van como la bola de nieve, se va untando hasta que hacen, por supuesto, una bola muy grande y, ujú, por supuesto, más ingresos. Entre más pisos tengas, más ingresos tendrás. ujú. Eso es, Bien. efectivamente. Y otra cosa también que dices en el libro es tomarte un año sabático. Bien. ¿Todavía lo piensas? ¿Todavía lo tienes? Me encantaría, me encantaría. Diría, me voy ya.
pero es verdad que no puedo, todavía no puedo, no tengo esa libertad financiera que me gustaría, pero Obligatorio. sí me gustaría, o sea, por lo menos unos meses para desintoxicarme y luego, pues, para dedicar el tiempo a lo que más disfruto, que es la familia, los amigos y viajar. Pero vamos, sí, Correcto. sí, Yo está también pienso pendiente. lo mismo. Justamente estaba hablando con mi pareja y le decía, bueno, seguiremos invirtiendo y el día, vamos a empezar así, el día que podamos tomarnos un crucero de vuelta al mundo de 21 días, pues posiblemente ya podremos alcanzar esa libertad que queremos. Sin Bueno, preocuparte, por supuesto, irte de un crucero de 21 días, una vuelta al mundo, sin preocuparte porque no tendrás, porque te van a echar del empleo, porque vas a claro, llegar y no vas a tener el trabajo que ya tenías, sino claro. al Es que eso final es sí, lo que queremos sí, es la sí, libertad, o sea, lo que queremos es poder hacer lo que siempre hemos querido. eso es. Es que esa es justo la historia. Mira, ahora he estado de vacaciones y dices, lo guay que sería decir: "No tengo que volver". O sea, tener Sí, unas vacaciones infinitas. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Pues venga, te coges un crucero, pero no vas a estar pensando de a la vuelta del crucero: "Oh, es que tengo otra vez que empezar a trabajar", o "Me está esperando no sé qué, tengo no sé cuántos pacientes, informes, no sé cuánto". sí. Eso sería maravilloso. Ese temor o ese susto de volver y decir, pues, otra vez. Sí, sí, lo que te Oh, espera, ¿no? claro, entonces tengo algunos compañeros que me dicen, bueno, Gregorio, todos queremos eso, pero ya tú empezaste. Y yo digo, pues sí, ya empecé. Entonces a veces les digo, pero bueno, tú también puedes hacerlo. Tú también Mm, puedes hacerlo. Si es difícil al principio, pero a medida que lo vas haciendo y vas aprendiendo muchísimo más, pues las cosas se están volviendo más fáciles. Es como todo, o sea, es como una profesión prácticamente. A medida sí, que vas empezando es más difícil, pero ya después que te gradúas y ya te compras el primer inmueble, cada vez mm, vas aprendiendo más cosas. sí, eso es. Y otra pregunta, ¿y cómo fue ese proceso en búsqueda de la felicidad? Muy bien, ¿cómo empezaste? Eh, este libro volcaste muchas cosas de las que Mm, quieres y las que obviamente estás trabajando en ellas. Fue un día sí. que te ocurrió y dijiste, mira, hoy voy a empezar a escribir esto que tengo aquí. No, eso fue a lo largo de un largo tiempo, ¿no? Llevaba muchos años incómoda, infeliz, em, postergando cosas que me gustan hacer. Y entonces, un poco también, como cuento en el libro, empecé a hacer cursos de autoayuda y de autoconocimiento, pero te das cuenta, o sea, te encuentras lo que te gustaría trabajar o lo que te motiva o lo que llaman tu pasión, pero te das cuenta que luego también aplicarlo a la realidad hay mucha diferencia, ¿no? Sí, Entonces, durante varios años, pues esa búsqueda de felicidad, pues la vas intentando amoldar, no se consigue de un día para otro, pero es verdad que también tienes que buscar el equilibrio, ¿no? Igual que estás buscando esa felicidad y te sacrificas ahorrando y mirando inmuebles y tal, también tienes tus cositas pequeñas a lo largo del día o de la semana que también intenta llevarte a esa felicidad. Entonces, pues bueno, pues no es de un día para otro. Como bien dices, seguimos en el proceso, todavía tampoco lo hemos llegado justo al final de todo, pero ves que tienes más tranquilidad, que eres más feliz. Entonces ya incluso en el propio proceso, a lo mejor no has alcanzado esa meta ideal, pero estás más tranquilo. Y yo creo que eso, pues bueno, pues ahí, pues habla muy a su favor, ¿no? De lo que estamos haciendo. sí. Y bueno, muchas personas, como todos pensamos, podemos fracasar, o sea, ¿habrá esa parte de que puede ser un fracaso? ¿Qué opinas tú de que cuando las intentamos muchas veces las cosas, podemos tener algún fracaso? Por supuesto, todos lo hemos tenido. Mm, Y, mm, y hay muchas personas que piensan de los mensajes de autoayuda, libros de autoayuda,
Algunos hablan de que el fracaso no es un fracaso, sino es un aprendizaje. ¿Tú lo ves así Ujú. también? Totalmente de acuerdo. Es verdad que hay gente que tiene una moral muy alta, dice, eso no me sale, voy a continuar, voy a continuar. A mí es verdad que me cuesta un poco, entonces cuando veo el fracaso lo que hago es como que recalculo la estrategia, veo qué es lo que me está fallando, si realmente eso era lo que quería o no. Entonces, pues si es lo que quería, bueno, pues sigo insistiendo. Si no es justo lo que buscaba o te das cuenta en el camino de que no se ajusta a lo que tú esperabas, bueno, pues entonces intentas ajustar un poquito tu cómo conseguirlo. Una de las cosas que aprendí en esos cursos de autoayuda, de búsqueda, que me ayudó mucho es como, digamos, hacer pruebas. Es decir, por ejemplo, si mi pasión es bailar, pues, por ejemplo, podría probar a ser profesora de baile, ¿vale? Pues entonces lo que hice fue juntarme con un grupo de gente y simular que yo era profesora de baile y ver qué sensaciones tenía. Entonces, en aquel momento, pues vi que las sensaciones no eran lo que yo estaba buscando, no era lo que quería. Entonces, fracaso, sí, pero bueno, vas como detallando un poco lo que tú buscas. Entonces, lo ideal es eh, no dejarte toda la piel en el asador, ¿no? Siempre, pues, tanto tú como yo tenemos trabajos por cuenta ajena y de momento no dejarla, Sí, pero ir ajustándote hacia lo que consideras que te hace más feliz, ¿no? correcto, sí. Eso es lo que, digamos, cuando empezamos a invertir en cualquier cosa. O sea, yo creo que esa idea de invertir es buscar siempre la libertad. O sea, es que no hay otra cosa. Si tú quieres invertir, es porque Mm, quieres un ingreso extra que te permita hacer esas cosas que siempre has querido hacer. ujú, En tu caso, bueno, si quieres bailar, pues si tienes un ingreso extra, a lo mejor tienes un trabajo, te pides media jornada, te reduces tu jornada, porque sí, posiblemente, como a todos nos gusta nuestro trabajo, porque para eso estudiamos esa profesión, esa carrera, mm, y esa otra mitad del tiempo, pues te la dedicarías a pintar, a bailar, a dar clases de mm, canto, a dar clases de idiomas o a aprender algún idioma, pero sin preocuparte porque no vas a tener esa preocupación de que te falta algo de dinero. Para eso hiciste esa inversión. Para ujú, eso estás haciendo ese colchón. ujú, eso es, Entonces, total. eso es lo que es la idea de todo al final. En el libro comentas de que cuando conociste a Raquel, un nombre que dices allí, Mm, cambió, digamos que cambió tu manera de pensar, cambió a lo mejor ese temor que tenías y a lo mejor decías, bueno, pero si ella puede, ¿qué tengo yo que no pueda hacerlo? Entonces, ujú. ¿hubo ese clic cuando conociste a esta persona? Raquel realmente es un personaje ficticio, Y me lo no dices. existe como tal, es, digamos, la suma de todo, ¿no? La suma de los libros que he leído, la suma de la experiencia que he visto con mi marido, el curso que, bueno, he hecho varios cursos, pero el más destacado es el de Libertad Inmobiliaria de Carlos Galán. Y que también lo hice yo. Eso es. Entonces, digamos, yo creo que es ahí la suma de todo el que te hace el clic, ¿no? Sí. Ir cada vez aprendiendo más cosas y por supuesto, contar esas experiencias de estas personas, pues, porque no solamente hay muchísimas personas que invierten y el mercado es grandísimo Mm, y yo creo que ese clic no los hace cuando una persona, por ejemplo, hay personas de mi edad o personas más jóvenes. Otra vez fuimos a un evento y había un chico, creo que de 25 años, que hacía un rent to rent y tenía sí. 7 inmuebles de rent to rent o 10 inmuebles de rent to rent y tú, pero ya va, pero ¿cómo lo haces? Entonces, estas experiencias, cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, Ujú, esa forma de nutrirnos, por eso estos eventos son tan importantes y por eso al final esta creación de podcast, de videos, lo que hace es incentivar a más personas que lo hagan, porque la verdad ujú, es que hay muchísimo mercado y hay muchísimas cosas. Yo ahora con el podcast, yo pensé que solamente era comprar, hacer un lavado de cara y luego alquilar. No, o
sea, yo tengo podcast de todo tipo, de inversión inmobiliaria, y por lo menos tú en tu caso inviertes en otra ciudad, yo invierto en la mía. O sea, que es Ujú. algo muy grande y muy complejo y cada uno puede Sí, hacerlo de maneras diferentes. sí, sí, sí. E Bien. incluso tipo de inmuebles, También, que también. sean viviendas o, por ejemplo, garajes, yo tengo algún garaje, o gente de locales o edificios, o sea, hay para todos los tipos. Inmenso. No se van a acabar los inmuebles, yo creo. Ujú. No. Y otra cosa que marqué aquí en el libro, que la verdad que a veces me siento así, ¿bien? Y es otra de las preguntas que te quería hacer. Y es que a veces cuando no estamos, digamos, conformes o a gustos con las cosas que hemos logrado, a veces podemos sentirnos malagradecidos en ese contexto. Ujú. Es cierto, nos ha pasado a todos y a lo Sí, mejor eh, en mi manera de pensar puedo decir, bueno, tengo un trabajo de médico, no gano un sueldo básico, pero trabajo ujú, muchísimo, eso sí. Entonces, ujú. a veces puedo sentirme que no soy valorado o que he sido mal agradecido con todas las cosas que tengo, a pesar de que aquí llegué sin nada, literalmente. Entonces, también te ha pasado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo que pasa es que yo creo que hay que preguntarse si esa vocecita que te dice que te hace sentir culpable, si es interior, pues alguna que te han metido de fuera. Porque cuando es tu interior que te dice que las cosas no van bien, que no eres feliz, que necesitas cambiar, o sea, tienes que apartarte de ese pensamiento de es que soy mal agradecido cuando tengo un trabajo estable, como dices tú, que gano bastante bien, por encima de la media, no sé qué. Pero si tu interior te está diciendo que las cosas no están bien, em, por algo es. O sea, que hay que a lo mejor puede ser que sea nuestro entorno en que nos ha dicho: "Sí, pero tú, ¿por qué quieres cambiar si tienes un trabajo estupendo?, si no sé qué", pero si por dentro no eres feliz, Nos lo dicen, entonces, claro. bueno, nos lo dice nuestra familia, nos lo dicen nuestras amistades, nos lo dice cualquier persona que a lo mejor nos abramos y digamos, mira, me está pasando esto. Pero Mm, estas personas, o muchas de estas personas no nos entienden. Y cuando te pones a hablar con ellos, ellos tienen una manera de pensar diferente a la tuya. Entonces, por eso cuando tú y yo hablamos, nos entendemos perfectamente. Entonces, mm, esa es la diferencia. Yo creo que esa es la sí, diferencia en sí. Bien. sí, Y otra cosa también que comentas en el libro que me pasa a mí, ver a algunas personas y pensar, yo no quiero cuando mm, tenga tal edad o cuando me jubile, mm, estar en esta etapa. Por ejemplo, me pasa a mí, por lo menos a mis padres. Mis padres, obviamente fueron criados en ese contexto de trabaja, estudia, escala, espera la jubilación. Mi mamá está jubilada, por supuesto, y el dinero de la jubilación no le alcanza absolutamente para nada. O sea, para ya, vaya, nada. Obviamente, no se compara una pensión de Venezuela con una pensión de acá de España, pero ya, por las cosas que he escuchado de personas que están aquí pensionadas, pues no les alcanza tampoco. Por lo menos una persona pensionada vivir en Madrid y que tengan que mm, pagar alquiler no va a poder hacerlo. no, no puede, Entonces, no se puede. eso nos suele pasar a veces y me imagino que a ti también te ha pasado y por eso es que queremos hacer las cosas diferentes. Sí, sí, yo fíjate que lo veo más, yo lo he visto en Ujú. compañeras de más edad, en que ves cómo la tecnología les va superando. También. Entonces nosotros nos vemos, pues oye, a gusto, más o menos, te manejas con el ordenador, pero dices: "Ostras, y yo dentro de 20 años que, yo qué sé, ChatGPT, lo que surja dentro de 20 años, y te vas a ver obsoleto". Entonces, yo veo cómo han ido dejando de lado a personas que sé que se han dejado la piel por el trabajo, en este caso por el servicio del hospital y tal, por 20 los años, pacientes. 25 años Eso es. y literalmente Y quedan atrás. y los maltratan, además ves cómo se sienten maltratadas y se jubilan
enfadadas. O sea, se jubilan de mala manera. Digo, yo no quiero eso, no quiero llegar a esa situación. Sí, 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 la verdad que pienso igual. Bueno, todos los años se jubilan personas, pero por ejemplo, hace poco se jubiló un compañero y yo le pregunto, ¿y qué tal la jubilación? Entonces me dice, bueno, hago lo mismo, pero lo que pasa es que ahora tengo más tiempo. Hago lo mismo, me despierto casi que todos los días a la misma hora, voy por el Mm, periódico, voy por el café, saludo al de la mm, tienda, sí, llamo a algunos amigos que también están jubilados, pero hacen literalmente lo mismo. Entonces son mm, cosas muy arraigadas y muchas costumbres, pero al final le pregunto, ¿y te querías jubilar? Me dice, no, no mm, quería porque, o sea, toda su vida estuvo allí trabajando. claro, claro. Y a lo mejor hemos visto nuestro entorno, sobre todo me pasó mucho en Venezuela, médicos internistas, que el servicio tiene su nombre literalmente, porque fueron los que lo fundaron, y no se Ujú, jubilan. O sea, van al hospital con 80 años, 70 mm, años, sí, simplemente por ir, porque obviamente sí, son unas eminencias, no hacen nada, o sea, van allá, ven algo, están en las charlas o están en algunas cosas, y mm, es que no quieren jubilarse. O sea, mm, no quieren que los dejen de lado, por supuesto, sí, pero ya hay una persona que ha ocupado su puesto, ya, porque porque va a ser así, nos va a pasar a todos. sí, Pero es muy difícil pensar que después de 30 años, dedicándote al servicio o al trabajo, te diga un día, pues mira, ya no, es que no das más. sí, O sí, sea, sí, a pesar de que tú quieras seguir. Y sí, muchas personas también que se jubilan o que se retiran del trabajo, pues caen en depresión también. sí, 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 eso es. Eso es el pan de cada día también. Mm, Sí. Y hablando de esto de que cómo nos veremos a futuro, tu plan o tu forma de desarrollar las metas, ¿cómo han sido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo despertaste, digámoslo así? Bueno, ya un poco lo dijiste, después de leer los libros, después de entrar en este mundo de las inversiones, pero cuéntanos un poco más de eso. pues, hombre, el plan es verdad que lo tengo configurado junto con mi pareja, ¿no? Con mi marido. Eso también te iba a Mm, decir. claro, es que, si cada uno rema para un lado, es complicado, y sin embargo, cuando estamos los 2 la fuerza se multiplica. Entonces, tenemos pensado un número determinado de inmuebles con el que la idea es ganar lo que actualmente ganamos en bruto, lo que nos dan nuestros sueldos ahora mismo. O sea, es verdad que no cambiaríamos la manera de vivir, pero sin embargo, querríamos que vivir con lo que tenemos, ahorrar un poco, incluso, digamos, hasta pagarnos nosotros mismos la pensión. Eso, Sí, bueno, pues también hay que pensar en el futuro. sí, eso también. Y bueno, en otras preguntas que nos han hecho, también porque te entrevistó también Juan, lo de invertir en pareja, la verdad, si tu pareja te entiende y Sí. te anima, como le dije yo a Juan, yo tengo a veces un dique que me contiene, pero también tengo una persona que me dice, sí, sí, te apoyo, vamos, te acompaño, te llevo, vamos a ese curso, vamos a esa reunión, vamos a ver ese piso. Entonces, eso te da un poco más de ánimo. También tengo un amigo que me dice que no ha hecho el curso, aunque le interesa, me escribe, escucha todos mis podcasts, está al día. No había hecho el curso porque su pareja no lo entiende Ujú, y le dice que no, que eso es una pérdida de tiempo, que eso es una pérdida de dinero, que eso es gente que hace las cosas que son mentiras. ujú, Yo le dije, mira, no todos sabrán lo que están haciendo, a lo mejor habrá gente que sí, que son mentiras lo que dicen, pero mi consejo para él fue, si tienes una persona que tú crees que lo está haciendo bien y se ve que lo está haciendo bien y da un curso,
y te sientes cómodo, pues yo lo haría. Y bueno, justamente está haciendo un curso ahora y Ujú. obviamente lo hizo escondida. O sea, porque y yo digo, bueno, ya poco a poco lo irás convenciendo cuando te compres el primer inmueble y digas, mira, ya me compré un inmueble. Nos da tanto por ciento de rentabilidad, nos da un cash flow mensual de 100, de 200, de 300, de lo que dé mensual. Y por supuesto que cuando vea la realidad se va a dar cuenta de que Ujú. las cosas son de verdad Entonces, y que es cuando posible. vea el dinerillo ya fluir, entonces ya convencerá a la pareja, seguramente. Eso es verdad, Mm. eso es verdad. Hablando del dinero fluir, ¿qué piensas de las deudas, no? Siempre hay una, bueno, siempre no, yo no lo sabía. Yo deuda, el deuda era deuda. Ahora un Mm, poco cuando empezamos a entrar en este mundo de las mm, inversiones, empezamos a hablar de deuda buena y deuda mala. Bien, mm. eso también te ha cambiado un poco la mentalidad a ti. Ahora estás un To- poco más al día con lo de las deudas. Sí, totalmente. O sea, a raíz de leer a Kiyosaki, ¿no? Y cómo define lo de la deuda buena, que es la que pone el dinero en el bolsillo, Sí, y la mala, que es la que te quita, ¿no? Distingues lo que tienes. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra vivienda habitual, que digamos tiene deuda mala, lo pasa, bueno, intentamos que no sea muy alta. Y en cuanto a deuda buena, que digamos es lo que te va a apalancar para que puedas crecer más rápido, pero nosotros también tenemos un límite, somos muy conservadores. Entonces, siempre tienes que tener una deuda, salvo, tanto buena como mala, que estés cómoda con ella. sí, por Mm. eso no hay que dejar su empleo hasta que de verdad no logres esa libertad que quieres. ¿Cómo fue cómo empezaste esa búsqueda de pisos? Lo cuentas en el libro y la verdad que te lo digo que me reí muchísimo porque es que yo también empecé así. Entonces, cuentas un poco de que fuiste a ver un piso, subiste a un cuarto, a un quinto, un sexto, la planta y estaban las personas allí, las que vivían allí, y habían cosas que no estaban muy bien ordenadas o acorde a lo que es una visita de un inmueble como tal para la compra-venta. ¿Cómo fue esa experiencia? Mm, Bueno, realmente empecé más que con un piso, empecé con una plaza de garaje. Es verdad que ya como primer inmueble, em, digamos, el piso no era tal como esperaba, la verdad es que había em, estaba bastante desordenado, era un piso un poco que los vecinos no eran, em, pues, de alto nivel, sino que era un barrio muy humilde. Entonces, pero lo que fue primera experiencia como tal fue con plaza de garaje. Plazas de garaje. Entonces, fue más sencillo que con un piso. Sí, al final la plaza de garaje, bueno, lo bueno es que no te la ocupan. Ujú, Y la plaza de garaje, no sé, no tengo garaje, después haré un podcast de trasteros y garajes, verdad que también es bastante interesante porque al final hay mucha gente que invierte en eso, incluso hay un ujú. videos de Entonces, personas que tienen 1500, 500 trasteros y yo, bueno, sí, es bastante. madre mía. Sí, sí, lo tiene por allí Germán en alguno de sus videos, o 500 o algo así tiene. Pero me imagino que la rentabilidad es totalmente diferente, por supuesto, Sí. pero hay mucha gente, sobre todo, bueno, hay series de estas de Estados Unidos Ujú, donde la gente compra o subastan estos garajes con cosas dentro. La verdad que es bastante interesante y es muy divertido. Y hay mucha gente que usa eso para meter sus cosas, obviamente. ujú. Bien. Y cuando visitas los inmuebles, ¿todos han sido de inmobiliaria? O sea, ¿todos has ido con la inmobiliaria o han sido algún particular o alguna experiencia así con estas personas? Pues, depende. Ha habido con inmobiliarias y ha habido con particular. En general, los particulares están abiertos, vamos.
de que es verdad que le cuesta más el tema de bajar el precio del inmueble, pero en general trabajamos con los dos. Sí, yo creo que me ha pasado también, a veces cuando son particulares, la verdad que están más motivados que las inmobiliarias, pero la inmobiliaria al final lo que quiere es que si se vende, por ejemplo, porque al final siempre es así, que me imagino que será así. Mm, Yo quiero vender un piso, yo se lo digo a la inmobiliaria, yo pongo un precio, pero también me imagino que ellos te pedirán un precio mínimo sí, sí, y un sí. precio máximo. Imagino que la inmobiliaria pondrá el precio máximo y también jugará un poco con el precio medio y el precio mínimo. Lo digo Mm, porque justo estaba un piso que me interesaba y mm, estaba publicado como particular por 50.000, 60.000 euros. Y en la inmobiliaria, otra mm, inmobiliaria que tenía las mismas fotos, algunas otras más, estaba publicado por 5.000 euros más. ya, Y yo digo, pues mira la cosa. Entonces, me ha pasado eso y hay algunos pisos también, pero no, aquí en Ciudad Real, una vez me pasó que vi el piso publicado y yo le pregunté sí. a la inmobiliaria, pero ¿por qué está publicado en tres? Y yo, bueno, porque aquí no hay esa exclusividad. Me parece también Mm. algo. Sí, eso depende un poco del mercado, ¿no? Y depende de la inmobiliaria. Es verdad que nosotros alguna vez, algún piso, que como dices tú, lo tenía la inmobiliaria, luego hemos hablado directamente con, con la persona que lo vendía y bueno, pues al final hemos llegado a un acuerdo con esa persona, ¿no? Sí, Intentando me pasó no igual. perjudicar mucho a la inmobiliaria, pero es verdad que alguna vez sí que lo hemos llegado a hacer. Mm, Sí, a mí me pasó igual con uno de los pisos. Era una persona que se estaba divorciando mm, y, y bueno, quería vender el piso. O sea, lo publican un día, le escribo sin problema. Eh, y muy motivado. Me bajó 3.000, 4.000 euros como que fue, ujú, sin problema. O qué sea, bueno. y mira, te doy las arras ahora mismo, o sea, te hago el ingreso ahora en la tarde y sí. Ujú, O sea, la persona nunca la vi, es más, la persona está en Barcelona y lo estaba vendiendo aquí en Ciudad Real. Bueno, a pesar de ujú, que ya se había ido. Entonces, esto es otra cosa que va muy bien con las inmobiliarias. Esta persona tenía una inmobiliaria donde con todo su poder y todo esto, mm, pero prácticamente mi comunicación era con él, no con la mm, inmobiliaria. La inmobiliaria al final sí hablé y bueno, y mostraron el piso, mm, pero él estaba muy implicado en eso. O sea, yo también sé que hay algunas inmobiliarias que se implican solo ellas, no implican al propietario como tal. sí, O sea, es diferente el manejo, es diferente muchas cosas en ese contexto. ujú, sí, sí. Y en el contexto de la búsqueda de inquilinos, ¿los buscas tú? ¿Los busca la inmobiliaria? En tu caso, ¿cómo lo haces? Lo malo es que al estar a distancia, como bien sabes, invertimos en la zona de Valencia principalmente, pero vivimos en Madrid. Nos ayudamos con las inmobiliarias principalmente. Es verdad que hay alguna, pues que a lo mejor no tiene mucho interés a la hora, hemos tenido algún problema con la inmobiliaria, entonces hemos tenido que poner nosotros el anuncio en Idealista o Fotocasa. Entonces, para enviarle luego el inquilino, ¿no? Y enviárselo a la inmobiliaria. Y algunos son reacios, es verdad, porque esperan encontrarse con la vivienda de un particular y luego dicen, ah, pero es que no enseñan la inmobiliaria, no sé qué. No, como es verdad que ahora ya con la ley de la vivienda se supone que no pagan, em, digamos, la cuota para la inmobiliaria, Sí, pues digamos, ese filtro ya no lo tenemos, ¿no? Ya veremos qué haremos con ese tema. Pero bueno, nosotros principalmente, ya te digo, que nos apoyamos mucho en la inmobiliaria cuando estamos a distancia. claro. No, sí, eso es lo ideal. En este caso, como te comenté, esta persona que vendió el piso, ella está en Barcelona y el piso lo vendieron en Ciudad Real. La verdad que Mm, en ese aspecto va muy bien y las inmobiliarias también están motivadas.
ahora con esto de que ya no se va a pagar esa cuota o no la va a pagar como tal el inquilino, ¿y qué experiencias has tenido con los alquileres? ¿Has tenido la mayoría han sido buenas o malas experiencias? Bueno, es verdad que los primeros alquileres, ese que te comenté del piso de mi marido, Ujú. que empezó a ponerlo en alquiler, pues justo no tenía seguro de impago. Entonces, cuando hubo con la pandemia del 2020, pues la persona que estaba dentro directamente le dijo a mi marido, no te voy a pagar. Entonces, hubo un momento ahí que de tensión y entonces, bueno, al final se pudo conseguir que esa persona se fuera del piso. Es verdad que lo que era el alquiler lo pagó al final, lo único que debió fue los suministros. Entonces, a partir de ahí dijimos, pues mira, a partir de ahí siempre con seguro de impago, porque Sí. nos permite descansar, ¿no? Eso lo recomiendo también mucho en mis podcasts, incluso tengo un podcast de eso, porque bueno, también no me ha pasado esa experiencia, pero tengo un amigo muy cercano que sí le pasó y todavía está en eso. Ya después Ujú, haré también una entrevista con él y que nos cuente cómo ha sido ese proceso de la inquiocupación. Bien, ujú, ujú, y la verdad que es muy interesante todos estos temas y encantado, o sea, encantado contigo de este libro que me lo firmaste cuando nos vimos en ujú, Madrid y la verdad lo tengo aquí, lo leí y lo leí en una noche, te lo dije, lo leí en una noche de guardia. Me lo llevé ujú. a la clínica y bueno, lo estuve leyendo mientras no había paciente, pero es que como me daba, o sea, yo como que te veía haciendo todo este libro y todas estas experiencias que cuentas allí. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, lo disfruté Ay, muchísimo. pues muchas gracias. Y ahora con esta entrevista, mejor todavía. Ya sé que tenemos otra entrevista pendiente de Agne Millet, pero desde el punto de vista más inversora. Ahí hablaremos un poco de lo que son sus inmuebles, dónde los tiene, cómo lo hace, porque aquí dimos unas pinceladas solamente de lo que fue, de lo que es Agne Millet la inversora. Hoy fue Agne Ujú. Millet la escritora. Escritora. Bien, Eso es. Agne, y yo creo que hasta aquí lo podríamos dejar y así también Perfecto. más. Fenomenal. Y ya después, Oye, bueno, organizaremos para otra sesión de y que seguramente Examinando al sale inversionista.